Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, es todo un honor y un placer llegar de nuevo hasta sus hogares. Hoy martes 27 de agosto, al ser las 7 de la noche, ya damos inicio a un nuevo programa totalmente en vivo. Pero para eso tenemos un tema que ustedes lo han solicitado muchísimas veces nuevamente, porque es parte fundamental de lo que creemos, y se están dando un incremento de casos para que usted pueda conocer sus derechos, sus obligaciones y además sus compromisos. Pues vamos a hablar hoy acerca de los procesos de salvaguarda, en qué consisten, y para eso tenemos al licenciado Esteban Víquez ya conectado a través de forma virtual con nosotros. Muy buenas noches, don Esteban, bienvenido al Abogado en su Casa. Buenas noches, Denis, y buenas noches a todos los televidentes. Es un placer estar aquí con todos ustedes y poder evacuar sus dudas en este tema tan importante. Para nosotros es el placer y el honor, don Esteban. Ya usted de la casa, ya usted sabe que el espacio es suyo, y bueno, de una forma muy preliminar vamos a comenzar a iniciar a hablar un poco de qué es un proceso de salvaguarda y para qué sirve, Esteban. Bueno, Denis, un proceso de salvaguarda es un proceso que se utiliza especialmente cuando una persona tiene alguna discapacidad. Puede ser física o puede ser intelectual. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen demencia o alguna discapacidad física, estas necesitan de ayuda, no solamente de un cuidador, sino también del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el proceso de salvaguarda? Viene a nivelar los derechos de estas personas ante las debilidades que tengan para que puedan defender sus derechos y actuar sin ninguna debilidad en todo nuestro sistema. Ok. Entonces, es decir, este proceso opera para las personas con algún tipo de discapacidad. Es correcto, Denis. Especialmente se ha utilizado en personas que poseen algún tipo de discapacidad mental, ¿verdad? O demencia. ¿Por qué? Porque estas personas usualmente pueden ser víctimas de determinados abusos patrimoniales, ¿verdad? Puede ser que las personas ya no tengan en bien sus 5 sentidos, y personas a su alrededor se aprovechen de esta debilidad y las hagan realizar traspasos de propiedades. Pueden estarles pidiendo dinero de sus cuentas, sacando dinero de sus cuentas sin la autorización o sin realmente la real autorización de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta ley? Esta ley viene a nombrarle a esta persona un garante. ¿Qué es lo que hace este garante? Es, mediante la autorización de un juez, el garante resguarda los bienes de la persona y le da, por decirlo de alguna manera, le da razón al juez de qué pasa con las propiedades de esta persona, con el dinero de esta persona. Y si la persona es una persona que tenía un montón de bienes que ocupaban administración, esta persona que funciona como garante entra por decirlo de alguna forma, sustituir a la persona en la administración de estos bienes. ¿Qué es lo importante de este proceso que no tenía el proceso anterior de curatela? Bueno, que este proceso todavía garantiza aún más los derechos y la voluntad realmente de la persona que se le está instaurando el proceso de salvaguarda. ¿Por qué? Porque este proceso llega y toma en opinión lo que la persona desea, siempre y cuando esta persona pueda emitir esa opinión. Entonces, el juez en la resolución de salvaguarda, que ahorita la vamos a ver a más a detalle, va a establecer cuáles son las áreas en las que el garante, que es la persona que nombra el juez para proteger a la persona con discapacidad, pueda ayudar a esta persona. Ok, justamente un punto muy interesante que acabas de tocar en relación a la diferencia entre una curatela y un tema de una salvaguarda. Si la persona menor de edad, si la persona más bien con discapacidad, por ejemplo, manifiesta su deseo de que no se quiere vender X bien
o X cuenta quiere ser él quien eventualmente la administra, eso se debe respetar, ¿cierto? Es correcto, Denis. Esto siempre y cuando la persona, el juez en la resolución no haya inhibido a la persona en poder tomar esas decisiones. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que hay personas que ya perdieron incluso sus facultades para poder decidir cómo administrar y en qué, mejor dicho, no en cómo administrar, sino en qué hacer con sus bienes. Digamos, una persona con una demencia avanzada no puede ni decidir, no puede pensar y realmente a veces ni siquiera sabe qué pasa con sus bienes. Entonces, en este caso, entra este garante a proteger a la persona en ese sentido. ¿Y qué pasa? Es que esta persona no queda completamente desprotegida. Esta persona es protegida por el garante y por el juez. ¿Por qué? Porque para vender los bienes, digamos, para enajenar bienes de esta persona, el garante requiere realizar un proceso denominado de utilidad y necesidad, que es el proceso por medio del cual la persona va a pedir autorización del juez para vender los bienes. No es que el garante tiene autonomía total y en la administración de estos bienes, es que requiere entonces la supervisión de un juez en la administración, no tanto en la administración, sino en la enajenación de los bienes, ¿verdad? En los otros aspectos va a depender de los exámenes médicos y de lo que determinó el juez, qué es en lo que requiere esa persona este apoyo. Ok. De hecho, un punto importantísimo que vos estás mencionando es, una cosa es las diligencias de utilidad y necesidad, por ejemplo, de vender, de disposición de bienes, y otra cosa es la facultad de administración. ¿Me queda claro así? Es correcto, Denis. Uno como garante no requiere completamente todas las autorizaciones de un juez para hacer cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la resolución, el juez va a autorizar a esta persona como garante a realizar ciertas gestiones. Por ejemplo, si una persona tenía bienes en alquiler, pues el juez lo autoriza, no expresamente, pero sí le da facultad de administración para recibir alquileres, depositar esos alquileres en cuentas bancarias, abrir cuentas bancarias, participar digamos, en representación de esta persona en todas las juntas directivas o en todas las asociaciones donde esta persona pues tenía algún rol como accionista, ¿verdad? Pero si esta persona fue completamente inhibida, ¿verdad? Para administrar estos bienes es cuando realmente entra el garante a fungir prácticamente como un administrador de los bienes de esta persona. Ok, de hecho, Esteban, una de las preguntas que nos nace es, bueno, ¿a partir de qué momento se interpone? Si la persona, yo observo los primeros cuadros de algún tipo de discapacidad o ya tiene que ser algún tipo de condición muy avanzada, ¿quién decreta además este tipo de discapacidades? Bueno, Denis, este es todo un proceso. ¿Por qué? Porque hay tres maneras de iniciar un proceso de salvaguarda. Puede ser la misma persona, cuando esta persona ya ve que sus capacidades cognitivas o que presente alguna discapacidad física que le inhiba de realizar alguna actividad en específico en la cual requiere apoyo, que la misma persona pueda empezar su proceso de salvaguarda. Y con esto va a garantizar que haya un juez que esté ahí velando por la real protección de sus intereses. La otra forma es cuando los familiares de esta persona empiezan a notar que la discapacidad empieza a ser un impedimento y este impedimento le está causando perjuicios patrimoniales, jurídicos y, ¿por qué no?, incluso personales a la persona. ¿Por qué? Porque puede ser incluso que una persona sea explotada en lo personal si no tiene esta salvaguarda y esta persona ya no es consciente realmente de su realidad. Y la otra persona legitimada o personas legitimadas para interponer un proceso de salvaguarda a favor de alguien puede ser una organización no gubernamental que vea la vulnerabilidad de esta persona ante sus discapacidades. Ahora, ¿con qué documentos se puede iniciar un proceso de salvaguarda?
Bueno, si es la propia persona, esta persona puede realizarse exámenes psiquiátricos o dependiendo de la discapacidad que tenga. Tal vez los más frecuentes que vemos nosotros es cuando hay discapacidades mentales, pero pueden haber otro tipo de discapacidades que requieran apoyo. Entonces, ¿qué se hace primero? Siempre se pide un examen médico, ¿verdad? Psiquiátrico o dependiendo de la discapacidad de la persona para decirle al juez, vea, esta persona tiene un tipo de discapacidad y requiere de este tipo de ayuda. Posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, posteriormente se inicia el proceso y el juez, mediante el Departamento de Psiquiatría Forense o dependiendo de la discapacidad específica del Poder Judicial, realizan los exámenes pertinentes para determinar realmente cuál es y hasta qué nivel es la discapacidad de esta persona. Ok. De hecho, Esteban, un punto que nace o que nos parece bastante interesante de poder aclarar es qué se puede pretender en un proceso de salvaguarda. Además de solo administración, también puede haber algún tipo de libre disposición de bien. Yo le tengo que estar brindando al juez algún tipo de informe o simplemente lo que yo haga ya como garante está completamente convalidado. Claro, Denis, no, muy importante primero recalcar que el proceso de salvaguarda no es un proceso exactamente para administrar bienes. El proceso de salvaguarda es un proceso para proteger los intereses jurídicos de una persona. ¿Qué sucede? Que evidentemente es utilizado principalmente cuando la persona requiere protección patrimonial, pero también es ampliamente y necesariamente utilizado para proteger a esa persona en todos los ámbitos y derechos, incluidos los de su personalidad. ¿Qué pasa? Que cuando una persona realmente está en un estado completamente vulnerable, lo que esencialmente y al inicio sucede es que es abusada patrimonialmente. Entonces, el proceso de salvaguarda o el garante entra en completo resguardo de los derechos de la persona que está siendo objeto de dicho abuso patrimonial o de cualquier otro tipo para proteger esos derechos. Ahora, como usualmente las personas son poseedoras de derechos económicos, este proceso lo que viene es a garantizar eventualmente que esos derechos sean protegidos por medio del ordenamiento jurídico y por medio de la orden de un juez. Entonces, ¿qué sucede? Que los bienes de esta persona son anotados, si uno así lo solicita, para que conste en ellos que hay un proceso que garantiza la igualdad jurídica de esta persona. Ok, cualquier familiar o cualquier persona, Esteban, puede interponer un proceso de salvaguarda. ¿O hay alguna lista taxativa en el cual limite quién es la persona que puede eventualmente hacer la interposición de este proceso? Sí, Denis, la ley establece que hay 3 personas legitimadas para iniciar el proceso, que es la misma persona, los familiares de esta persona o, en su defecto, alguna organización no gubernamental que sea, digamos, que vea que esta persona está en un estado de vulnerabilidad y requiere de ayuda. Entonces, estas personas están legitimadas para ir ante un juez de familia a solicitar el proceso de salvaguarda. Algo muy importante, Denis, es que esto es un proceso no contencioso. Es decir, no debería de tener un pleito en sí. ¿Por qué? Porque es un proceso para garantizar la igualdad jurídica de esa persona. Es decir, para evitar que esa persona sea abusada en cualquier ámbito de su personalidad, de sus bienes, de cualquier tipo. Ok, de hecho, Esteban, uno de los puntos importantes que también me gustaría poder abarcar con ustedes es si eventualmente yo estoy en contra, por ejemplo, hay 2 o 3 primos que están, 2 o 3 hermanos que están
bajo la tutela de una persona mayor de edad con algún tipo de discapacidad, pero yo estoy en contra de lo que está haciendo ese garante. ¿Yo puedo hacer algún tipo de remoción del garante? Quitarlo. Sí, Denis, al inicio en el proceso se nombra un salvaguarda provisional. ¿Qué quiere decir el salvaguarda provisional? Bueno, es la primera persona que entra en el proceso a pedir o a solicitar ser el garante de esta persona para proteger sus derechos. ¿Qué sucede? Que en el proceso se publican edictos para que si hay alguna otra persona interesada en desempeñar el cargo de garante de esta persona, entre en el proceso. Ahora, es muy importante la opinión de la persona que va a ser declarada en salvaguarda al elegir al garante. ¿Por qué? Porque esto es un proceso en el que intervienen diferentes entes, no solo el Poder Judicial, sino que también psiquiatría forense o dependiendo de la discapacidad y también trabajo social del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque trabajo social entrevista a la persona, ve el entorno de esta persona y le preguntan a la persona quién quiere que sea su garante para ver si esta persona, que la persona quiere que se designe como su eh, protector, esté ahí para ayudarle. No es simplemente que una tercera persona o un extraño o una persona que la persona, valga la redundancia, quiere quiere cuidar a la persona salvaguardada, solo entre. Es todo un conjunto de elementos y de trabajo que se utiliza para designar a esta persona. Ahora, ¿qué ocurre si el garante está haciendo mal su trabajo y realmente trabajando, o por decirlo así, sí, trabajando en contra de los intereses de la persona garantizada? Bueno, en este caso sí se puede solicitar la remoción de la persona garante y el nombramiento de una nueva persona. Ahora, ¿qué pasa? Que la posición de garante es una posición muy delicada para la persona que la ejerce. Por eso se debe de ejercer en fiel cumplimiento de los intereses de la persona que está siendo salvaguardada. ¿Por qué? Porque puede ser el caso que realice actuaciones en contra de los intereses de la persona garantizada y pueda caer en un delito, por ejemplo, si administra malos bienes o si hace movimientos fraudulentos de administración fraudulenta. Por eso es muy importante siempre cualquier movimiento preguntárselo al juez mediante una diligencia de utilidad y necesidad. De hecho, una de las también grandes interrogantes que tenemos acá, Esteban, es cuáles requisitos se deben de solicitar a la hora de hacer una salvaguarda, porque justamente, y también si se requiere algún tipo de abogado o patrocinio legal para efectos de la misma. Bueno, Dani, siempre es importante contar con el patrocinio legal, ¿verdad? A la hora de solicitar un proceso de salvaguarda. ¿Por qué? Porque es un proceso muy delicado, ¿verdad? Es un proceso mediante el cual una persona puede ser inhibida, por decirlo así, no inhibida, tal vez mermada o se le puede mermar alguna de sus actuaciones. Entonces, es muy importante contar con el patrocinio letrado. Después, los requisitos, siempre es muy importante. Bueno, si soy yo la misma persona que voy a solicitar la salvaguarda a mi favor, pues los exámenes médicos que respaldan la discapacidad que yo quiero nivelar a través de un proceso jurídico mediante la protección del Estado. Dos, siempre es importante, si la persona tiene bienes, presentar las certificaciones literales de esos bienes, los comprobantes de acciones, de participaciones en sociedades, cualquier tipo de prueba que sea pertinente para proteger los bienes de esta persona. Ya con eso se puede abrir el proceso judicial de salvaguarda y posteriormente, conforme el proceso se va desempeñando, pues vienen, como dije, varios exámenes, varias visitas de trabajo social, hasta concluir con la declaratoria de salvaguarda.
Ok, pero una persona puede ir al juzgado directamente para poder solicitar la salvaguarda. Esteban, esa preguntita ya casi me la responde. Vamos a ir a un pequeño corte comercial porque ya desde hace rato se me fue el tiempito para ir al corte comercial. Ya casi volvemos con más del abogado en su casa. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Volvemos con más del abogado en su casa. Recordarles a ustedes que estamos totalmente en vivo acerca de analizando lo que son los procesos de salvaguarda. Tenemos vía virtual al licenciado Esteban Víquez analizando el tema y hemos ido planteando algunas series de interrogantes, pero para eso quiero que participen con nosotros a lo largo de este programa. Y también hablemos un poco, Esteban, ¿qué pasa si una persona fue ya vulnerada o utilizó más bien este tipo de instrumentos para ser transgredida? ¿Hay algún tipo de responsabilidad? ¿Se puede retrotraer los efectos o cómo puede suceder en ese caso? Sí, es muy buena su pregunta, porque usualmente cuando una persona ya presentaba signos de algún tipo de discapacidad cognitiva, puede ser una persona adulta mayor, varias de las personas que supuestamente eran cercanas y querían realmente a esta persona, empiezan a realizarle traspasos de bienes. O empiezan, por ejemplo, a llevar a esta persona al banco y hacer transferencias de dinero hasta que dejan a esta persona sin nada. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, los familiares o personas cercanas a esta persona pueden buscar asesoría legal en primer lugar y inmediatamente solicitar un proceso de salvaguarda con exámenes médicos, etcétera, y establecer procesos donde, por un lado, pueden ser procesos civiles o, por otro lado, procesos penales, como el proceso penal donde se ve el delito de abuso de persona con discapacidad. Entonces, ¿qué sucede? Mediante este proceso se denuncia a las personas o persona que estuvo abusando patrimonialmente de la persona con discapacidad o cualquier otro tipo de abuso y se lleva a sede penal donde el juez puede decretar la restitución
y la devolución a esta persona de sus bienes. Ese es uno de los mecanismos que se puede utilizar. Otro de los mecanismos que se puede utilizar es a un juez civil pedir la anulación de esos bienes. ¿Por qué? La anulación del traspaso de los bienes. ¿Por qué? Porque faltaba uno de los elementos esenciales para que un traspaso sea válido y eficaz, que es la capacidad cognitiva de la persona que está realizando la enajenación de estos bienes, es decir, de la persona que va a ser garantizada. Pero esto todo está sujeto a un tema probatorio de que en el momento en que se realizaron esos traspasos, la persona ya no tenía capacidad cognitiva para poder asentir en dichos traspasos. Que esto es, Denis, pan de todos los días en nuestra sociedad, donde las personas que ya no, adultos mayores principalmente, que ya no tienen capacidad para decidir sobre sus bienes, previo a que los sean nombrados en salvaguarda, son abusados completamente en sus derechos patrimoniales. Ok, de hecho, justamente eso es lo que quería hablar con usted, o sea, aquellas personas que ven a la gallinita de los huevos de oro, dicen a veces, ese término de cómo puedo yo comprobar previo a la interposición o el interés de un proceso de salvaguarda, si por ejemplo, Michael, usted y yo somos hermanos, pero sabemos de que yo soy el que administra los bienes de papá y mamá, y yo con ese dinero he hecho un ejercicio abusivo, pero ahora solicito ese proceso de salvaguarda, ¿hay algún tipo de restricción? Porque usted dijo algo muy claro, no es un proceso contencioso, pero entonces sí se puede llegar a tornar contencioso. Sí, no es un proceso contencioso en sí, puesto que lo que se ve en el proceso de salvaguarda es exclusivamente el nombramiento de un curador para perdón, es el mal término, el nombramiento de un garante para la igualdad jurídica de esta persona, pero eventualmente se puede tornar un poco litigioso en el sentido de que habría que probar que Denis, que estuvo, por ejemplo, abusando de nuestro padre patrimonialmente, lo hizo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mediante el establecimiento de un proceso penal por el abuso de la persona con discapacidad y ya pues ahí es un tema probatorio de poner testigos que atestiguen que el señor estuvo mal, con exámenes médicos que previamente se le hayan hecho a esta persona, diferentes tipos de elementos que puedan inducir o nos permitan concluir que esa persona desde, por poner un ejemplo, noviembre del 2022 ya estaba presentando problemas cognitivos para poder realizar ese tipo de decisiones. Esteban, una de las preguntas que nos llega por acá dice, justamente textual, mi papá quiere, seguir residiendo solo. Vive en su casa de habitación, pero no permite que ninguna persona lo acompañe y mucho menos una cuidadora. Yo quiero ver si lo puedo internar en un asilo de ancianos. Para eso requiere un proceso de salvaguarda. No, Denis. De hecho, si el papá de esta persona todavía está en pleno uso de sus capacidades volitivas, cognitivas, no tiene ningún tipo de discapacidad física que le impida a él tomar decisiones y movilizarse por su cuenta, el proceso de salvaguarda pues no es un mecanismo que deba ser utilizado para ese tipo de fines, ¿verdad? Ahora, distinto es si el papá pues ya presenta ciertos signos de demencia o si tiene alguna discapacidad física que le impida a él movilizarse y que más bien inclusive pueda estar corriendo un peligro, no sé, pueda caerse de una silla de ruedas, pueda romperse las caderas o incluso represente un peligro para terceras personas alrededor de él, porque puede ser que viva en una torre de apartamentos y deje la cocina encendida
y realice ese tipo de comportamientos que sí pongan en peligro a otros, incluso a sí mismo, por su falta no sé, por alguna enfermedad que esté presentando en ese momento. Entonces ahí es donde entra el proceso, o sí, se podría establecerse un proceso de salvaguarda. Muy importante que el proceso durante toda la vigencia de este puede ser revisado y ajustado dependiendo de las capacidades que presente la persona, porque puede ser que una persona pues tenga alguna discapacidad física, pero su discapacidad pudo haber sido temporal, entonces ya en algún momento no va a requerir del proceso de salvaguarda en sí. De hecho, Esteban, un tema muy importante es el tema de lo que se habla en relación a las personas con discapacidad y el ejercicio de temas de salud. Inclusive a nivel personal he observado salvaguardas que giran en torno a eventuales operaciones médicas. Me doy el siguiente ejemplo, como en el caso de una persona con discapacidad que la madre desea operarla, inclusive la misma persona con discapacidad extenuante, para no tener ningún tipo de hijo o hija. Este tipo de procesos los define el juez, ¿cierto? Y también una pregunta muy importante. ¿Cuál es el papel protagónico del curador? Bueno, Denis, con respecto a la primera pregunta, es muy importante tener en cuenta que se estableció en los dictámenes forenses médicos de esta persona y que además decretó el juez. ¿Por qué? Porque si el juez decretó que una persona no podía ya disponer, por ejemplo, de por ejemplo, de si se realiza una operación o no, de si quiere tener hijos o no, primero eso es lo primero que hay que revisar. Ahora, si la persona no es, digamos, si por medio de los dictámenes forenses y la declaratoria del juez, esa persona no está capacitada para disponer si se quiere o no realizar una operación, eso va a quedar siempre a criterio médico, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que la persona con discapacidad no pueda emitir su criterio, ¿verdad? A lo que quiere. Entonces, si esta persona se opone, siempre es mejor entonces recurrir a la figura del juez para que éste pueda determinar si se hace o no la operación, excepto que haya algún tipo de urgencia para salvar la vida de esta persona. Ahora. Okay. Dime, perdón. No, adelante, Denis. Ahora bien, en los temas de casos prácticos, si lo vislumbramos a un ejemplo, ¿qué tan cotidianos son las salvaguardas? Y luego también el entorno del papel del curador, que creo que va ahí por el tapete. Claro, Denis. No, las salvaguardas hasta el momento no son muy comunes, o sea, son muy pocas las personas que utilizan este proceso. ¿Por qué? Por desconocimiento y también porque hay cierto estigma alrededor de él. ¿Qué quiere decir cierto estigma? Que hay gente que se toma mal que le pongan un proceso de salvaguarda o que le pongan un proceso de salvaguarda a sus padres porque consideran que es hasta cierto punto un tipo de ofensa a la persona, decir usted ya no puede hacer ciertas cosas, cuando en realidad es un proceso que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un proceso que pretende la igualdad jurídica de esta persona, el derecho de los intereses de esta persona que ya no es capaz de discernir algunas cosas o que tiene alguna discapacidad física que lo hace ser meritorio, de alguna forma, de ayuda. ¿Y qué sucede? Que hay varias instituciones que ayudan a personas que tienen ya procesos de salvaguarda y están ahí para proteger sus derechos. Ahora, ¿cuál es el proceso del curador? Que sé que es una pregunta que Denis tiene hace bastante rato y quiere escuchar una respuesta. Bueno, el curador está ahí para garantizar y ver que todo el proceso se lleve de forma adecuada, que el garante realice una función correcta. Es una persona que revisa cada etapa del proceso, que está atenta al proceso. ¿Por qué? Porque el curador es básicamente una persona neutral dentro de todo el proceso. ¿Por qué? Porque si bien el garante
es la persona elegida y que debe funcionar a bien de la persona. El curador es valga la redundancia, una persona neutral que nombra el juez para que esté sobre el proceso, sobre el papel que ha desempeñado el garante, si presenta informes, si se presenta una gestión de utilidad y necesidad que realmente sea necesaria. Es una persona que está ahí para cuestionar qué es lo que se está haciendo el garante y si considera que hay algo que se está haciendo mal, levante la mano. De hecho, pero parte también del curador es que tiene que realizar una entrevista, ¿cierto? A su representado. No necesariamente, Denis. Usualmente este trabajo siempre lo hace trabajo social. Trabajo social es la persona, es el organismo encargado de revisar, por ejemplo, si a la persona garantizada para ver si está bien. Ahora, sí es muy importante y sí está dentro de sus funciones por parte del curador estar en contacto, si les es posible, con la persona garantizada. De hecho, Esteban, y creo que una de las etapas del proceso es la intervención de medicatura forense. Me equivoco y usted me corrige. Ellos determinan eventualmente y son la sección especializada para ver la capacidad volitiva y cognitiva, ¿cierto? Sí, Denis, y cualquier otro tipo de discapacidad, digamos, medicatura forense, hace un examen exhaustivo a la persona que que va a ser nombrada en salvaguarda para realmente comprobar y prácticamente certificar cuáles son las discapacidades que tiene esta persona y en qué áreas son las que esta persona pues requiere ayuda, en qué áreas puede tomar decisiones, en qué áreas no puede tomar decisiones. Ok. Esteban, si analizamos los procesos de salvaguarda, ¿cuál ha sido la diferencia entre la curatela con lo que actualmente tenemos? Bueno, Denis, es que anteriormente el proceso o la curatela literalmente era un tipo de muerte civil. Es decir, no tomaba realmente en cuenta las consideraciones de la persona y en qué áreas era más vulnerable o en qué áreas requería más ayuda o menos ayuda. Por ejemplo, puede ser que una persona pues ya no pueda administrar bienes patrimoniales, pero sí pueda decidir en sus derechos reproductivos, ¿verdad? Anteriormente nada más era una línea plana donde la persona era inhibida de prácticamente todo. Actualmente, pues es un proceso donde viene a nivelar aquellas áreas donde la persona requiere más apoyo, ¿verdad? Puede ser estamos usando el término administración de bienes para decirlo de alguna forma, pero puede ser en su protección patrimonial o puede ser que una persona requiera más apoyo en la protección de su personalidad, ¿verdad? Porque su figura está siendo utilizada para actuaciones ilícitas o esté siendo abusado, no sé, laboralmente. En cambio, este proceso de salvaguarda viene a determinar específicamente las áreas en las que esta persona va a requerir mayor apoyo y sin que esto implique una prohibición o inhibición en las otras áreas. Ok. De hecho, Esteban, vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del abogado en su casa. Tengo bastantes preguntas por acá del tema de salvaguarda, ya que sí las vamos a ver. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común.
que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopé Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopé Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Con más del abogado en su casa, estamos hablando del proceso de salvaguarda y todos los temas de las diligencias y derechos que usted puede tener como parte. Esteban, ya nos quedan muy pocos minutos, me lo confirma don Michael, pero de una forma muy general, ¿cómo es las etapas de ese proceso de salvaguarda? ¿Qué tan lento, qué tan rápido y cómo puedo hacer que este avance? Bueno, Denis, es un proceso realmente bastante expedito en nuestro sistema, ¿verdad? Este proceso pues realmente inicia con la solicitud por parte del interesado del proceso de salvaguarda. Posteriormente, si no hay mucha, a pesar de no ser contencioso, si no hay mucha contención, se presentan los documentos. Posteriormente a que se presentan los documentos, el Poder Judicial da una cita para que la persona que va a ser declarada en salvaguarda sea revisada por el organismo de investigación judicial, por medicatura forense. Posteriormente se hace una visita también de trabajo social, se presentan los informes, las personas que son interesadas en el proceso participan en él, emiten sus opiniones, el juez da espacio para que las personas puedan externar estas opiniones, incluso la persona que va a ser declarada en salvaguarda. Una vez que medicatura forense tiene los exámenes de esta persona, es examinada por el juez y el juez emite la sentencia. Bueno, emite la declaratoria de salvaguarda y mediante esta declaratoria de salvaguarda se da audiencia a las partes, inclusive al interesado, para saber si hay algún punto de disconformidad o no. Y una vez que quede firme la salvaguarda, ya queda nombrado el garante. Este proceso, pues si no hay mayor distracción en el proceso, debería de durar aproximadamente de 7 meses a 1 año en el Poder Judicial. Posteriormente, si el juez así lo solicita, la declaratoria de salvaguarda o el puesto de garante es registrado en el Registro Nacional, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la persona garante tenga una personería, por decirlo de alguna forma, que no lo es, de que es la persona que representa a la persona que fue declarada en salvaguarda. Ok. ¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a estas personas que desean iniciar hoy un proceso de salvaguarda? ¿Está? Y si se requiere algún tipo de fotografía, ¿qué pruebas? Denis, lo más importante es las pruebas médicas. ¿Por qué? Porque son las que realmente determinan que la persona está en un estado de vulneración o física o mental, ¿verdad?
También se requiere, pues puede aportar prueba testimonial, ¿verdad? Pero lo que va a revisar principalmente el juez es pruebas médicas, o sea, dictámenes médicos con anterioridad que tenga la persona, evidentemente los dictámenes de psicología forense o de medicina forense van a ser fundamentales en la declaratoria de salvaguarda de una persona, ¿verdad? Porque es el ente legitimado y con el expertise necesario para declarar a una persona en salvaguarda. Muy importante es para las personas que están pensándolo, es siempre tener en cuenta el interés superior, o sea, así, el de la persona que va a ser declarada en salvaguarda, o sea, que es un proceso para cuidar a esa persona, para garantizar que no vaya a ser abusada, que no vaya a quedarse sin los medios suficientes para su subsistencia en un futuro, que sus derechos de la personalidad, que su diario vivir esté bien cuidado, que no reciba ningún tipo de abuso, ni agresión física, ni en ningún otro tipo. Es decir, es muy importante y también empezar este proceso apenas se pueda ver algún tipo de vulnerabilidad en esta persona, no solo hablando en un sentido patrimonial, es apenas uno vea que una persona tiene una deficiencia cognitiva o física y requiere esta ayuda, es importante empezarlo antes de que sea muy difícil retraer los efectos o que esa persona sufra algún tipo de agresión o algún tipo de cualquier tipo de vulneración en su personalidad o en su patrimonio. De hecho, Esteban, ¿cuáles son las recomendaciones de llevar en los primeros documentos que eventualmente la persona solicitante pueda hacer frente al juzgado de familia? ¿Cuál va a ser los elementos mínimos que usted como cliente tiene que llevarle a su abogado para efectos de plantear una salvaguarda? Siempre muy importante el examen médico inicial, o sea, no va a ser de medicatura forense, puede ser de cualquier médico que pueda examinar a esta persona y que pueda determinar que esta persona está en un grado de vulnerabilidad. Si esto no fuera posible, bueno, se inicia el proceso y mediante el apoyo del Poder Judicial, se le pueden realizar a esta persona los exámenes médicos que requiera, ¿verdad? Y ya posteriormente en psiquiatría forense, por medio de la orden del juez, se lleva a esta persona a que se le realicen los exámenes pertinentes. Pero, Denis, muy, muy, muy importante al inicio siempre los exámenes médicos de esta persona. Ok, los exámenes médicos o el juzgado puede solicitar de oficio, por ejemplo, si yo no tengo acceso a esos exámenes médicos, se le puede solicitar al juzgado la ayuda para efectos de traer el expediente médico de, no sé, del Max Peralta de Cartago. Correcto, Denis. Uno puede solicitarle ayuda al juez, ¿verdad? Mediante que el juez emita un oficio para que el hospital de Cartago, pues, le remita a él el expediente médico de la persona, siempre que uno se lo solicite. Porque además es el único organismo, por decirlo de alguna manera, legitimado para realizar esa solicitud. Ok, entonces, para ir finalizando, Esteban, creo que me quedan ¿cuántos minutos? Me quedan 5 minutos. En esos 5 minutos, ¿cuáles son las conclusiones que usted pueda arrojar a este tema para efectos de todas las personas que estén solicitando ahorita un proceso de salvaguarda? Creo que se nos fue don Esteban. Ok. Bueno, ya de por sí estamos entrando en una fase conclusiva, ¿cierto, don Michael? Entonces, básicamente, a modo de conclusión, creo que es importante que usted tome en cuenta que el proceso de salvaguarda no se requiere abogado, usted lo puede ir a interponer directamente al juzgado, pero lo más recomendable siempre es acompañarse de un abogado especialista en materia de derecho de familia y de aquí que usted lleve ya sea los expedientes médicos,
también que se pueda requerir algún tipo de escenario como fotografías, incidencias, etcétera, 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 pero basta con los requerimientos médicos y es un sello de garantía para aquella persona que cuida, administra y protege a esa persona con eventualmente discapacidad. Ya tenemos de nuevo a don Esteban ahí, sí. Don Esteban, ¿me escucha? Sí, Denis, se escuchó perfectamente. Ok, ahora sí, a etapa de conclusión, ¿qué podemos decir en relación a los temas de salvaguarda? Denis, que es un proceso realmente muy importante y que no es muy utilizado por la generalidad, porque no todos conocen de este proceso, pero es realmente un proceso muy importante para garantizar la protección de las personas en sus derechos de la personalidad, en sus derechos patrimoniales. Es un proceso que realmente debería ser más utilizado por las personas que requieren cualquier tipo de ayuda y de apoyo, porque es un proceso que puede realmente proteger a la persona y garantizar su mayor bienestar durante su vida, ¿verdad? Y además de que esta persona pueda estar rodeada de las personas que realmente aprecia. Entonces, no es un proceso que hay que tenerle miedo, no es un proceso que debe estar estigmatizado, es un proceso que realmente es un apoyo para la misma persona. Yo esperaría en algún momento tener algún cliente que venga a solicitarlo para sí mismo, ¿verdad? Pero, bueno, usualmente las personas que están bien en su momento, pues pueden realizar algún otro tipo de proceso, digamos, para garantizar el bienestar propio y de su patrimonio. En este caso puede ser, por ejemplo, con algún fideicomiso de administración o algún fideicomiso testamentario, entre otros. Pero el proceso de salvaguarda es un proceso que es mucho más accesible y que cuenta con todas las garantías institucionales para la protección de la persona que tenga algún tipo de discapacidad. Perfecto, Esteban Víquez, ¿dónde lo pueden ubicar para efectos de plantear todas las salvaguardas del mundo? Bueno, me pueden ubicar al teléfono 2506-3848. En este número, pues pueden ubicarme para plantear cualquier tipo de duda que tengan con relación a la salvaguarda o establecer algún tipo de salvaguarda que se requiera. Estime inconveniente. Esteban Víquez, licenciado, mil gracias por su participación el día de hoy. No, muchas gracias, Denis, por la invitación y espero estar aquí más frecuente. Sin duda, así será. Agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Para mí, Denis Solano, fue un completo honor y un placer. Continúe con la programación regular de Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.